Las tradiciones hay que mantenerlas. Hoy hemos conocido que el consistorio meiritense ha tomado una decisión que creo muy acertada, tal y como ya hizo en la pasada feria. Y es que un tramo de la cabalgata de Reyes se hará en silencio para que todos los niños y niñas con sensibilidad al ruido puedan también disfrutar del cortejo de sus majestades los Reyes Magos por las calles de la ciudad. Esta medida también se adoptó en el recinto ferial el pasado mes de septiembre, cuando se determinó que uno de los días y hasta las 12 de la noche no hubiera música en los cacharritos, para que también pudieran disfrutar los niños con este problema. Son medidas que no tienen coste económico, pero sí un alto coste emocional que pueden marcar para bien a los más pequeños. Por tanto, como la cabalgata se hace por y para los niños, lo mejor que se puede hacer es que disfruten todos sin excepción. No molesta a nadie, incluso diría que alegra a quienes no soportamos los decibelios altos y hace feliz a mucha gente. Así que enhorabuena a la Delegación de Festejos por contribuir a que todos puedan ser un poco más felices. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, edición número 1063, es jueves y por fin la lluvia ha venido y además de forma importante. Lo malo es el viento. Recuerden que hoy a lo largo de la jornada hemos estado en el Valle del Guadiana, en la capital extremeña, en alerta amarilla desde las 2 de la tarde, en Tierra de Barros, en alerta naranja precisamente por ese fuerte viento. Así que cuidado, sobre todo a viandantes con rama de árboles, etcétera, que puedan caerse a la calle. Vamos a hablar no de viento, pero sí de tempestades en el ámbito político. Será más adelante, porque antes nos acercaremos a otros asuntos de interés con nuestros habituales picoteros de los jueves. Hoy están con nosotros Javier Segura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco ventoleado. Buenas noches, pero estoy contento. Ya estamos prácticamente en vísperas de las fiestas y de los regalos. Digo lo de los regalos porque yo no sé lo que hacen ustedes. Yo hago una lista, pongo el nombre y lo que le quiero regalar, ¿no? Entonces ya la lista está más tachada que los que quedan por compensar. Y esto significa muchos quebraderos de cabeza quitados del medio, Sí, ¿eh? sí, totalmente. Porque ¿dónde lo encuentras? ¿Cómo lo encuentras? ¿Le gustará? Va, totalmente, ¿eh? Y ya me quedan nada más que 3. Ya nada más que me quedan 3 y ya con eso completo la lista. Estoy feliz. Pues si vas así, enhorabuena, ¿eh? Porque algunos todavía estamos iniciando la lista. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Te veo contento. Te hubiera visto más contento si ayer hubiera ganado el Madrid. Sí, hubiera ganado, sí, verdad. Pero bueno. Ayer no funcionó el VAR. No. Funcionó el VAR. El VAR se fue al VAR con B. El VAR con B sí funcionó. Tomé mi cervecita, bien, pero el VAR con V falló. Estrepitosamente, ¿no? Fallado. Y cuando refería a lo que has comentado del viento, lo quiero comentar porque me ha sucedido esta mañana un tema. El viento es, has dicho, peligroso para los viandantes, pero en carretera es peligroso hasta para los vehículos. Claro. Es decir, hoy adelantar un camión hoy en la avenida, viniendo para acá al Mendalero, adelantar un camión es peligroso, ¿eh? Y sí, muy peligroso. Cuando pasa el adelantamiento, porque te absorbe. Sientes es impresionante. Sí. Me ha pasado también a mí, digo, ha hecho con un volantazo impresionante. Sí, porque el coche va reteniendo, tú vas reteniendo el viento y cuando pasas directamente a un camión largo, hace un vacío, un efecto vacío. Y te largo, hace un coche. Así, cuidado al conducir, que también es muy importante. Ciertamente, hay que tener en carretera muchísimo volante cuidado. Y bien agarrado porque es complicado. Cierto. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú has tenido problemas con el viento hoy o no? Andando a todos sitios. Cuidado con las ramas, no hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Y con alguna maceta que pueda caer? Sí, de hecho recomendaban en seguridad, en protección civil, que se retirasen las macetas que había y hasta las 12 de la noche creo que estamos en alerta. Cierto, cierto. Bueno, en fin, lo bueno es que ha caído agua, está cayendo agua. Ya ayer, hoy no he consultado cómo van los embalses, pero ayer estaban más altos los embalses de la cuenca del Guadiana, habían recuperado y ojalá que siga este ritmo. Todo parece indicar que vamos a tener unas navidades pasadas por agua, en principio, lo que favorece indudablemente pues este periodo largo de sequía que hemos tenido de final de verano y otoño. Me gusta cantar villancico y al calor familiar, al calor de la copita de anís y lloviendo en la calle, parece que se ve de otra forma, ¿eh? Tenía que llevar en casa. Sería bonito. Es raro, porque no nieva desde hace ya la tira.
Bueno, que nieve y que cuaje sobre todo, claro, porque puede nevar pero no cuajar. ¿En qué año fue? En el 2014 me parece que fue la Sí. última vez que nevó, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero aquí en la Picota lleva 2014. mucho, ¿eh? Aquí en la Picota lleva. Aquí sí nieva mucho. Lo tiene detrás visto que nieva mucho, efectivamente. Pero fuera no tanto. Bueno, vamos a comenzar hablando de cuestiones que son también importantes relativas a la salud, porque ayer conocimos que uno de los 4 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer donados por la Fundación Amancio Ortega funcionará en el Hospital de Mérida en el año 2021, según el calendario establecido por la Consejería de Sanidad, mientras que a mediados de 2020 otro comenzará a prestar tratamiento en el Hospital Universitario de Cáceres y finales de ese año en el de Badajoz. También lo hará en Plasencia a finales de 2021. Así lo ha anunciado, como hemos dicho este miércoles, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, en la que ha dado cuenta, además, de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que resuelve una disputa judicial entablada por las 2 compañías que construyen estos equipamientos médicos a nivel mundial, bloqueando hasta ahora su adquisición por el Servicio Público de Salud. Es curioso porque hace algo más de un año que se produjo la noticia de la donación de esta fundación de estos 4 aceleradores lineales y precisamente debido a esta quebranto judicial por las 2 compañías por hacerse con el contrato, pues no se han podido hacer hasta ahora. Pero yo quiero conocer sobre todo la opinión de Miguel Ángel, porque yo sé que Miguel Ángel se posiciona en contra directamente de este tipo de regalos. Yo, es decir, todo ese tipo digamos, esta donación es importante. Yo no voy en contra de que se done. Yo, es decir, bienvenido sea todo, pues, mayormente pensando en los enfermos y que creo que es bueno, ¿no? Yo lo único que creo que, igual que hay que agradecerle que done este tipo de equipamiento, pague lo que debe Hacienda, ¿no? Y pague lo que debe de pagar, porque no es cuestión de que la ley le permite pagar lo que está pagando, la ley judicial o fiscal. Lo que yo creo que es como si yo le debo a alguien de pagar 1.000 euros y yo te voy a dar 600. Claro que se contenta le que de 600, pero tendré que pagarle los 400 que le debo o debería de pagarte, ¿no? Es lo único que yo digo, es decir, que yo, señor Amancio Ortega, no tengo nada en contra, nada más que creo que la ley fiscal, que es por la que yo creo que esa progresividad fiscal que hemos pedido muchas veces, hay que cumplirla para que paguen lo que tienen que pagar. No paguen lo que sí la ley le permite, una ley que está hecha para que este tipo de empresas y el IBEX 35, este tipo de grandes empresas, no paguen lo que creo que deberían de pagar con relación a lo que pagamos el resto de españolitos y el resto de empresas pequeñas y de autónomos. Creo que no, esa progresividad fiscal que es la que siempre hemos defendido desde mi postura y de mi partido, de mi ideología, que creo que es lo justo por el bien común, que paguemos Hacienda más el que más tiene y más el que más gana, simplemente. Yo creo que es así. Que las donaciones son buenas, claro, sí, hombre, todo lo que sea bueno, pero a mí me encantaría que en lugar de donaciones pagase más impuestos, ¿no? Y luego, si dona algo, diríamos que bueno son estas donaciones, pero ya ha cumplido lo que tiene que pagar, o debería de pagar, bajo una perspectiva, digo, económica de cómo se debe derivar un país en el tema fiscal, que el que más tenga y más gane, más pague, ¿no? Por lo que no sea nada, ninguna cosa fuera de lo común y fuera de la normalidad, ¿no? Es lo que yo digo. Javier. A ver, o sea, no te puedo decir que no llevas razón, ¿vale? Porque efectivamente sabemos que hoy la legislación fiscal y la mercantil y cómo se constituyen sociedades y cómo se constituyen grupos, corporaciones, los intereses que tienen creados los grupos empresariales en distintos países, en paraísos fiscales, etcétera, hacen que todo esto sea un conglomerado cuyo principal objetivo es alzarse con el mayor beneficio y con el menor costo posible, impuestos incluidos, ¿no? Pero también es cierto que Amancio Ortega es un ser atípico, lo ha sido atípico en su trayectoria como empresario o de manera particular en los últimos años, y por otro lado también tenemos que tener en cuenta quién hace la donación, que en este caso la donación no la hace el grupo Zara, o el grupo Inditex, perdón, sino que la hace de manera particular la fundación que lleva su nombre. Una fundación auspiciada a partir de su patrimonio personal, enajenado
de lo que es el grupo Inditex, de lo que es el patrimonio, por supuesto incluidas las acciones Inditex, pero de lo que es su patrimonio. Él constituye una fundación, y es esta fundación la que dentro de distintas actividades centra como uno de los objetivos el hacer dotaciones de equipamientos diagnósticos médicos en los hospitales de carácter público de España, y se centra o se fija en los de Mérida. Como tú dices, porque vuelvo a decir, creo que tienes razón, al final es una persona que muestra una sensibilidad especial en beneficio del país del que él forma parte, del que es su nacionalidad, y respecto de la ciudadanía que aquí vive, ¿no? Y además en un tema que sabemos que es delicado, porque el tratamiento del cáncer es verdad que ha evolucionado de manera muy importante, tanto en la parte preventiva como en la parte paliativa, a través de medicaciones, pruebas diagnósticas, etcétera, pero también sabemos de que hay tecnologías, como son estos aceleradores lineales, que evitan menos efectos secundarios y son muchísimo más precisos en lo que es el tratamiento del cáncer. Y en el progresivo envejecimiento de la población, el cáncer es de las enfermedades más prevalentes que tenemos y que nos podemos afectar. Y en el envejecimiento de la población, el ser muy efectivos, muy eficaces en las pruebas de radioterapia, como las que se aplican aquí, pues ayuda a menos efectos colaterales que la quimioterapia, y a poder hacerlo en mayor cantidad de población, porque los otros problemas secundarios o otras enfermedades que podamos tener, pues no se ven tan seriamente perjudicadas. Así que bueno, pues bienvenido el que los litigios mercantiles se hayan superado, y que efectivamente pues a partir del año que viene, y en orden de importancia en cuanto a los hospitales extremeños, pues empezará en Badajoz, y el tercero pues le tocará a Mérida, y esperemos que en el 2021 esté a pleno rendimiento, ¿no? Luisma, ¿qué opinas? Además, el añadido de que estos nuevos sistemas de aceleradores lineales también permiten que llegue a más pacientes al año, es decir, tiene un incremento considerable en el número de tratamientos que se pueden realizar, además de tener mayor precisión a la hora de atacar al cáncer y de hacer que los efectos secundarios sean menores. También se pueden refrigeran más y mejor, y entonces se pueden dar más tratamientos al cabo del día, con lo que no solamente cada uno de los pacientes mejora, sino que además puede llegar a más pacientes todavía, a ver si sirve para reducir las listas de espera que tenemos en muchas cosas. Yo quería poner, cambiando un poquito de tercio, en la importancia también de la I+D, de la ciencia, de la innovación que se hace en España, y que como cualquier innovación, cualquier inversión que se realice en investigación y desarrollo, al final acaba como en este caso, dispositivos que permiten mejorar la vida de las personas, y ahí sí que tenemos también un grave déficit en España en general y en Extremadura en particular, y a veces dedicamos dinero a cosas de lo más variopintas, yo no sé, abrir embajadas por parte de comunidades autónomas en determinados lugares, y ese mismo dinero gastado en investigación y desarrollo, pues puede tener, pues no solamente puede ser además una fuente de ingresos después, porque te revierte la financiación que has dado, sino que es que además una mejora para la sociedad. A ver si empezamos a pensar de otra manera, y los que tienen responsabilidad en distribuir el presupuesto lo hagan pensando también en que ese ya inventarán ellos, pues nos lleva a estar en el vagón de cola durante todos estos siglos. Un término muy español acuñado a principios de los años Además, del siglo XX, ciertamente, ya inventen otros, ¿no? En aceleradores lineales, España es una de las naciones punteras en el mundo. Sí. Bueno, tenemos dos de los mejores aceleradores, uno en Madrid y otro en Barcelona, que son de lo más que hay en investigación en plasma y
sobre todo en precisión en la creación del haz que produce el acelerador lineal. Fijaros si es rentable que la inversión, lo que ha donado la Fundación Amancio Ortega a la Sanidad Extremeña es de 12,8 millones de euros para los 4. Estamos hablando de un coste de 3.200.000 euros cada acelerador lineal. Estos aceleradores efectivamente son muy concretos, no dañan los tejidos sanos y van solamente al tejido afectado, que es lo importante del mismo. Pero ¿Ibas sí, a decir algo, sí, Ángel? por eso digo que una cosa es agradecer esa donación. Y realmente esto no tiene debate, ya lo Claro, sé. efectivamente. Estamos hablando del Yo tema voy fiscal al o del debate, claro, tratamiento porque fiscal, que es donde se puede el hilo generar. claro, viendo el hilo de Luis Más, dice, y claro, a la hora de hacer los presupuestos, de los políticos, claro, pero si todos estas grandes empresas, estos tipos de empresarios y de gente de la macroeconomía pagaran lo que tienen que pagar, lo mismo podemos poner un acelerador público, comprar más para otro sitio. Porque es que no es que lo que donen, sino lo que no pagan. Yo creo que es como hay que valorar el tema, porque los recortes en sanidad, ha habido menos recortes en sanidad de lo que ha habido y lo que va habiendo. No se hubieran hecho, a lo mejor, permitido hacer aeropuertos sin aviones. Ese tipo es lo que hay que ver. Es decir, Claro, pero, no criticar la donación, porque una donación, pero claro, lo que yo creo que entendáis que la donación es fuera de lo que debe de pagar o lo debería de pagar, que no una cosa ninguna con otra. Y lo que no podemos dar es la sensación de que sea su fundación, sea título particular, sea lo que sea, está haciendo un bien, sin lugar a dudas, toma eso. Pero hay que decir la verdad, que debería de pagar más de lo que está pagando que lo paga. Que es lo que yo creo que se malinterpreta cuando se hace el comentario contra Amancio Ortega. No, si no, yo no estoy en contra de que bueno, ha donado, cada uno construye lo que haga lo que quiera. Pero dona después de pagar lo que tienes que pagar o deberías de pagar en este país. No es que pague. Según las estadísticas, las grandes empresas pagan en España una media del 7,7% en impuesto de sociedades, mientras que las pequeñas empresas pagan un 18,37%. También es cierto que pagan mucho menos, estamos hablando de casi 3 veces menos, pero el problema que radica es que si con una fiscalidad más importante, si no se deslocalizan en otro sitio, porque estas grandes corporaciones, si algo tienen facilidad es en irse a otro sitio rápidamente. El beneficio fiscal me refiero. Y a ese impuesto de sociedades hay que sumarle todos los demás impuestos que pagan por otros mil aspectos diferentes. Esas grandes empresas están pagando sus cotizaciones sociales, esas grandes empresas están pagando su IVA. Igual que todo. Exactamente, pero cuando se ciñe solo al impuesto de sociedades con un número tan concreto, a lo mejor cabe la interpretación de es que están pagando nada. Es que no es verdad, están pagando mucho en muchos aspectos y además están pagando el impuesto a sociedades. De tal forma, yo, al margen de lo que paguen y que eso, pues que a quien le corresponda, pues que estime cuánto tiene que pagar cada empresa, yo creo que no es tanto problema, o no solo es problema de que se le pida más a los que más tienen, sino sobre todo que lo que hay que se gestione correctamente. Y el ejemplo lo has puesto tú, es decir, cuántos palacios de congresos, aeropuertos, puentes, edificios sin terminar, pagados por la administración, han supuesto un derroche de cientos de millones de euros que se podían haber invertido en otras muchas cosas. Y como llegó la crisis, dejó de haber dinero hasta para lo importante, pero si no se hubiese malgastado el dinero en esas cosas que no tenían importancia ninguna, que no rentaban a la sociedad y que a veces no era más que una excusa para hacer una inauguración previa a las elecciones, seguramente cuando hubiese llegado la crisis no lo hubiésemos pasado tan mal, no hubiese habido que recortar tanto en sanidad, en educación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando salimos de la crisis, en lugar de aprender de los errores, tendemos a volver a cometerlos de nuevo. Y yo creo que antes de empezar a pedirle más dinero a la sociedad, que ya bastante pagamos, tanto los que tenemos una nómina como los que pagan unos cuantos millones, pedirle ejemplaridad en el gasto a los que tienen la responsabilidad de distribuir. Hay un tema que el sábado hubo una jornada sobre empleo y municipalismo aquí en Mérida que lo realizó Unidas por Extremadura con Izquierda Unida, y estuvo Carlos Sánchez Mato, el concejal que Carmena despidió y echó con el tema de la ley Montor,
Y estuvo diciendo él, y además yo reto, ¿no? Me gustaría que se hiciera un estudio, Luis Javier, de la cantidad de polideportivos o pistas deportivas y en pueblos que no se ha usado ni una vez. En pueblos a lo mejor con 1000 habitantes han hecho aquí una macropista, una instalación impresionante y no se ha abierto ni una vez ese cerro. Así que a la hora de gestionar el dinero público en cuestiones públicas de primera necesidad. Es decir, que hay una serie de instalaciones que se han creado que yo me quería que, digamos, cuando me hablaba de pueblos en la zona de Madrid, aunque es donde vine, ¿no? Y yo decía, pero bueno, pero ya me da igual el alcalde del color que sea, no voy a entrar ahora en colores, pero bueno, ese seguimiento alguien tendrá que hacer, ¿no? La Diputación, la Mancomunidad, la Consejería. Pero cuando llega un proyecto, pues me hacer un proyecto con un arquitecto, un fontanero, unos electricistas. Alguien nos dice, pero esto, ¿por qué vais a hacer todo esto? ¿Para qué? Es lo que dice de ese desmadre y ese poco control que ha habido a la hora de gestionar todo el tipo de cosas, ¿no? Y luego durante un tiempo se ha instalado una mentalidad perversa desde el punto de vista de la política, que es la bondad del gasto. Y durante mucho tiempo es que hemos gastado tanto dinero en tal cosa. Escucha, la mayoría de las personas, las familias y las empresas funcionan al revés, funcionan diciendo cuanto menos gaste y más rendimiento le tenga, mejor. Claro. Y sin embargo, desde el mundo de la política era todo lo contrario, es gastar más para obtener lo mismo o menos. Entonces, esa mentalidad perversa que de alguna manera ha calado en los votantes y sobre todo ahí, por ejemplo, las corporaciones e incluso las administraciones de las comunidades autónomas se ven un poco, porque claro, una vez que ya se instala ese pensamiento, ¿cómo te sales de él? Si tú eres el alcalde que dice, no, yo por responsabilidad no voy a poner un polideportivo se te echan los votantes encima, cuando puede tener más razón que un santo, ¿no? Y ahí había una perversión que tenemos que cuidarnos de no volver a caer en ella o de salirnos, porque todavía alguno piensa de esa manera, vamos a gastar más. No, vamos a gastar mejor. Pequeño que hizo una piscina que doblaba la construcción de la piscina el doble de lo que doblaba el presupuesto municipal. Un pueblo muy pequeñito y la piscina costaba 300 y pico mil euros, una piscina pública, y doblaba el presupuesto municipal y el ayuntamiento no tenía al final con qué pagarla. Tenemos la contra, que la ley presupuestaria esa de agencia local de Montoro, hay pueblos que tienen dinero en el banco y no pueden gastarlo. También. Hay pueblos que tienen... Las diputaciones, que tienen mucho dinerito. Y no pueden gastarlo. Concretamente las dos, de Badajoz y Cáceres, las nuestras. Pues yo de todas maneras, a ver, es que claro, si nos fijamos en el escándalo... Pues sí, está claro. A mí me gustaría también destacar la parte positiva de cuando se aplica criterio y cuando se aplica rigor desde el punto de vista económico. Habéis escuchado esa frase que dice que los extremeños somos pobres hasta para pedir, ¿no? Sí. Pues yo creo que aquí justamente tenemos una comunidad donde puede dar ejemplo de buenas prácticas de lo que es hacer pues de un céntimo hilo de cobre, de estirarlo a más no poder, porque muchísimos de nuestros ayuntamientos pues tienen la población que tienen los ingresos que tienen y saben que son habas contadas con las que, entre otras muchas cosas, además tienen que hacer las fiestas populares, que esas son imperdonables y además tienen que ser mejores que las del pueblo de al lado, porque forma parte de nuestra particularidad, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestras diputaciones en ese sentido son un ejemplo también manifiesto de lo que es inversiones con rendimiento, cómo se hacen inversiones teniendo también una visión de futuro. Muchas veces, ¿no? Estoy pensando en planeamientos industriales, en polígonos industriales, en accesibilidad por carretera, en centros de promoción de desarrollo empresarial e industrial, y que hay que tener mucha visión, que son absolutamente necesarias, y que darle mucho tiempo para que realmente veamos una devolución en positivo de empresas que se han instalado, empresas que se han creado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí también hay que poner ese foco en esa visión a largo plazo, porque están tomando una dimensión de lo que es pues un proyecto de comunidad autónoma vertebrada, capaz, preparada en las infraestructuras en la medida que se pueda, ¿no? Bueno, a la vista está que echamos de menos
pues otras infraestructuras que no tenemos aquí y que consideramos que son un lastre para nuestro propio desarrollo, ¿no? También es verdad que estamos muy instalados en la mentalidad, esto es una mentalidad que nos viene desde Felipe V, ¿eh? Felipe V fue el que empezó a diseñar el modelo de país, el modelo de país, e incluso el que se atrevió a crear la primera fiscalidad que no dependía del capricho del monarca de turno, aunque lo firmara él, que para eso era el rey Felipe V, ¿no? Pero aquí estaba instalada la mentalidad de que tonto es el que más impuestos le paga al rey. Y eso, de verdad, esto ha perpetuado años, y al final el que se escapaba era el más rico. Aquí se escapaba el más rico hasta de llevar a sus hijos a la guerra, ¿vale? Mi hijo está en edad de ir a la guerra, pues pago, y mi hijo no va a la guerra, y va el del pobre, y que pague impuestos el pobre, y que pague impuestos el independiente, porque el que tiene dinero no tiene que pagar. Sorprende que esta mentalidad tan arraigada en España y en el marco del Mediterráneo, pues no es la misma cultura que la que se puede tener en países del centro-norte de Europa o de cultura protestante. O al menos así ha sido hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX, porque vuelvo a insistir, ya estamos en un mundo globalizado en donde es muy difícil realmente saber qué empresa es en lo ético cumplidora desde el punto de vista fiscal respecto de la que no. Y lo que es evidente es que tenemos una brecha fiscal espectacular. Grandes empresas que efectivamente son muy importantes por todo lo que aportan en cuanto a número de trabajadores, en cuanto a posicionamientos en los mercados internacionales, en cuanto a desarrollo, innovación, etcétera, pero está claro que están fiscalmente, por los beneficios, tributando muy por debajo de las pequeñas o de las medianas empresas, que son la inmensa mayoría de las empresas de este país, y que ese escapismo es, por decirlo de una manera, un punto indecente porque no te lo venden como un esfuerzo compensado, sino como el tonto el que paga más impuestos, porque esa es la cultura que nos viene un poco traída hasta ahora, ¿no? Me gustaría que de la misma manera en la cultura nórdica o la cultura, sobre todo la cultura americana, pues las donaciones de las grandes fortunas, que es una realidad por la que se sostiene pues muchísima caridad, muchísima solidaridad y muchísima sanidad de carácter, iba a decir de carácter público, de gestión privada, pero de gestión solidaria, pues al final me gustaría que hubiera muchos más donantes entre nuestros ricos en nuestro país, cosa que tampoco se da con la frecuencia con la que nos gustaría. Yo creo que también eso obedece a un modelo de sociedad, es decir, en Estados Unidos la sociedad civil tiene mucho más peso que en Europa en general, no digo solamente en España, pero también es cierto porque hay un defecto de lo público. Efectivamente, la ausencia de lo público es lo que provoca que al final haya esa mayor connivencia, no convivencia, sino connivencia, complicidad o búsqueda entre ese financiador privado y esa sociedad civil, porque es que si no, no se sostendrían, ¿no? Bueno, ahí ¿algo más? Sí, ahí también parte de la culpa la tiene el sistema que hemos creado, en el que el Estado cada vez extiende sus tentáculos más allá y al final ahoga a la propia sociedad. Claro. Hay parte y parte, es decir, también tiene parte de culpa un Estado, por ejemplo en las regiones del sur especialmente, donde se ha ocupado de ser el abuelo de la sociedad, ya ni siquiera el padre, el abuelo, y entonces ahoga la iniciativa privada. Cuando te ves en las necesidades, pues ya no buscamos recursos, y aquí ocurre todo lo contrario. La administración incluso llega a hacer competencia desleal con algunas empresas que no son viables, porque está una empresa de gestión pública que hace lo mismo y que tiene financiación infinita prácticamente, con lo que cómo va a competir. Entonces ahí también hay que equilibrar un poquito. Si tú quieres que la sociedad tire para arriba, se mueva, asuma responsabilidades, obviamente la administración tiene que detraerse y dar libertad. Bueno, vamos a otro asunto rápidamente. Ahora vamos a hablar de administración, mejor dicho, de gobierno y de la configuración de esto, o al menos de la investidura. Porque el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
ha afirmado que el PSOE no tiene un acuerdo de gobierno con independentistas a nivel nacional y ha subrayado que no lo va a haber porque se trata de un acuerdo, dice, de abstención en el Parlamento sobre esta cuestión. Además, ha mostrado su plena seguridad de que el PSOE nunca va a firmar nada que cuestione la unidad de España o la soberanía nacional del pueblo español o que traspase los límites de la Constitución, según la conversación que ha mantenido con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este martes y por espacio de 15 minutos en esta ronda que, recordemos, inició con los presidentes autonómicos. Javier. Pues ya sabemos algo más dentro de los grandes enigmas y de las conversaciones discretas, ¿no? Es lo que tiene al final un diálogo participado con distintos referentes, ya sea de las presidencias autonómicas o de los distintos partidos políticos, ¿no? Esto al final es respetar el proceso de negociación, a ver hacia dónde lleva. Bueno, pues a mí es que no me parece ni bien ni mal que se hable de todo y que se ponga todo encima de la mesa, ¿no? Lo normal es que, bueno, pues si en este caso la posición de Esquerra, igual que con anterioridad, pues lo han hecho otros partidos nacionalistas o regionalistas respecto del gobierno central, ha sido posicionarse en la abstención para favorecer el gobierno, pues no me parece que estén tampoco aportando nada nuevo y diferente. Es decir, Convergencia, cuando era Convergencia y Unión o el Partido Nacionalista Vasco en más de una ocasión, pues han propiciado la formación de gobiernos desde la abstención porque entendían de que su posición nacionalista o regionalista pues era más que suficiente dar esa abstención para que pudieran impulsar el gobierno, ¿no? Luisma. Yo creo que esto es estirar un poquito la realidad, que no hay acuerdo de abstención, o sea, no hay acuerdo de gobierno con independentistas. Obviamente no van a entrar en el gobierno, pero eso no quiere decir que no haya un acuerdo. Que el acuerdo sea solo para la abstención, porque no van a ser capaces de conseguir el voto positivo. Si fuesen capaces lo intentaría. Y acuerdo hay, porque si no hubiese acuerdo, ¿para qué tanta reunión como está habiendo tanto en Madrid como en Barcelona? Va a haber un acuerdo. Ahora, a mí no me importa que haya un acuerdo, lo que sí que me importa es saber cuáles son los términos. Por parte de los secesionistas catalanes ya sabemos qué es lo que quieren. Lo que no sabe, yo creo que nadie, es que está dispuesto a dar el gobierno de la nación para conseguir esa abstención. Una abstención que en el fondo nos aboca a un gobierno muy débil. Un gobierno que, aunque sea gobierno, a ver cómo lleva adelante la mayoría de las leyes sin contar de nuevo con Esquerra o bien con el resto de formaciones que no creen en la Constitución española. Entonces, yo no sé hasta qué punto el acuerdo es... Bueno, ojalá. Y luego, por otra parte, pues lo que hemos dicho muchas veces, también, igual que el presidente Lambán o el presidente Paje han dicho, oye, cuidadito, que nosotros también estamos aquí y que no queremos que se nos desprecie como comunidades autónomas de nuestra España interior porque haya más cesiones bien de dinero o bien de competencias a otras como Cataluña. Pues que a mí me gustaría que nuestro presidente dijese algo parecido. Oye, que estamos aquí, que nosotros necesitamos tanto más como el resto de España. Miguel Ángel. Yo creo que si los presidentes de la comunidad autónoma se dedicaran a intentar solucionar los problemas de su comunidad y hablar de su comunidad, por ejemplo, señor Vara, decirle a Saja, por ejemplo, que es vergonzoso lo que quiere hacer con los trabajadores, y lo voy a Saja y a los sindicatos del campo para que tengan un acuerdo, yo pienso que a mí me sentiría mejor. Dios, mi presidente se preocupa por los agricultores, trabajadores del campo. Una patronal que quiere quitar los 15 minutos para el bocadillo. Es lo último ya. Que quiere subir a 1.800 euros horas más, es decir, que subir más horas de trabajo. Que no paga el salario mínimo que dice la ley. Y el presidente de la Junta de eso no dice nada. ¿Le preocupa el que haya o no haya un pacto sobre Cataluña? Yo quiero una cosa, Lambán o el Paje, igual. Pero si Paje en las últimas elecciones no gobernó, ¿cómo podemos? Es que yo que lo entiendo. A mí me preocupa más que, por ejemplo, ayer ha sido la sentencia de un caso de corrupción del PNV, ¿no?
Pero salió, ¿no? ¿Lo has visto? Entonces, no sé cuántos años le piden de cárcel a un tal de Miguel, creo que era, ¿no? El caso de Miguel. Eso me preocupa más. O el 3% de catalanes, del Pujol, que ahora está consiguiendo Felipe González, consiguiendo Aznar, consiguiendo Rajoy, consiguiendo Zapatero, lo ha conseguido todo. Eso nos preocupa más que la bandera. Es que una cosa que llegó ya, creo que están las locuras. A la hora de hablar de política, desde el punto de vista humano, es que soy repetitivo, porque es verdad, la gente me dice por la calle, independentista, un amigo. Yo no te equivoques, yo no soy independentista. Yo soy un ciudadano del mundo. Yo no quiero que pase hambre nadie, ni sufra, ni mueran los niños que están muriendo en muchos países por ahí. Nos preocupa el petróleo de Venezuela y el litio, ¿no? Lo que es de Bolivia. No nos preocupan los que mueren niños y mueren, miles y miles de niños mueren por no tener agua. Es que yo creo que estamos locos. Es una cosa que al Partido Popular de Extremadura le preocupe que Esquerra Republicana se abstenga para que haya un partido, un gobierno que piense en la gente y no le preocupa cosas que pasan en su comunidad, sí. Claro, es que hasta ahora 4 años aquí, es que es la pescadilla que me la gola, siempre lo digo. Y os dais cuenta que a mí sinceramente lo digo, es una cosa que hará los presupuestos de la Junta y del corte en el tema de vivienda social, en el tema de renta básica, eso me preocupa y más. Para de decir, mira de Cataluña ya, que hagan lo que quieran, que firmen ya el pacto para que haya un gobierno de izquierda como tiene que ser de verdad, que la gente piense, como yo he dicho siempre muchas veces, en el que no tiene bolsillo, lo piense en el bolsillo profundo de que lo tiene, ya está bien. Es que son situaciones muy... ¿Nos dais cuenta que yo, desde lo humano, me encantaría que hubiera un acuerdo, ahora hay con Unidas Podemos, yo no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo, si es que republicano, yo también lo tengo claro, yo cada día que pasan los días más acojonado estoy, os lo digo sinceramente, más acojonado estoy porque llevamos unas semanas muy ilusionados y muy contentos, porque va a haber una gente que sufre, no se va a todo, pero con que le demos 4 cosas a gente que hace 40 no se le da nada, es importante, ¿no? A mí no me preocupa eso, es una cosa que creemos que yo creo que los españoles, sinceramente, y con esto acabo el primer... le damos mucha importancia más a los medios de comunicación, a esta campaña mediática. Hay que ver, mirad la que se ha liado con el tema del partido del Real Madrid ayer, ¿no? ¿Qué ha pasado? No pasa nada. ¿Qué ha pasado? Una manifestación como pasó hace 4 semanas. Y gracias, no pasó nada porque la gente estaba más interesada en el partido claro, que en lo otro. Ahí quería llegar yo, claro. Entonces yo quiero que la gente esté más interesada en que el salario mínimo suba, en que el tema de la hipotecaria y el tema de las hipotecas se solucione, en el tema de los desahucios, el tema de los pensionistas. En eso tiene que estar la gente ilusionada. No en que pacten con Izquierda Republicana, o el PNV, o los catalanes, que llevan pactando 40 años. Y llevan dándole cosas 40 años. Ahora lo único que se discute es la banderita. Es lo que se discute, es lo que nos preocupa. La unidad de la bandera, que es igual, que es un trapo, con un mástil. No es más nada, sinceramente. Que la gente, el ser humano, el pensionista y el que sufre y el desahuciado no come de la bandera. Entenderlo así. Yo es que a Ecos duele más eso que lo otro, a mí no me duele nada. No es un trapo, es un símbolo. Y los símbolos son... Pero no será mejor símbolo. A mí me encantaría que en España digan, hay que ver los españoles cómo luchan porque no haya hambre en su país. Y fuéramos la imagen de que no hubiera hambre en España. Eso es demagogia. ¿Me defiende tanto la bandera? Eso es demagogia. No, demagogia defiende la bandera. Eso es demagogia. Comparar dos cosas que no tienen comparación. Obviamente todo el mundo desea que no haya hambre, pero la bandera, no por la bandera, la bandera, no por la bandera, es un símbolo y los símbolos son poderosos, muy poderosos, tan poderosos como nosotros queramos que sea. Y el símbolo de no la bandera, sino el símbolo de la unión, de la patria, de somos capaces de tener un proyecto en común como nación, somos fuertes porque estamos unidos. Eso da mucho valor añadido. Es más, no es solo cuestión de nación o de nacionalismo, es que en cualquier empresa lo primero que te meten es eso, tengo un símbolo, tengo un logo que me representa, un logo que me identifica hacia los demás y tengo unos valores de empresa
Todas las empresas tienen sus valores. Entonces, nuestro logo, nuestro símbolo es pues, la bandera, el rey, el himno extraoficialmente. Y el símbolo, el rey es un símbolo son símbolos. Son símbolos, sobre todo además, mérito, en este caso constitucionales, además. Entonces, tienen su poder, tienen su valía. Pero al margen de eso, te voy a dar la razón en que realmente hay todos estos temas son temas prescindibles, que lo único que hacen es hacernos perder tiempo, energía y dinero en cosas que no valen para nada. Ahora, ¿cuál es el problema real? El problema real es que en todos esos casos de temas realmente prescindibles, no hemos llegado a ponernos de acuerdo. Deberíamos haber cerrado en temas de nuestra forma en la que gestionamos las comunidades autónomas hace mucho tiempo y no se ha cerrado. Deberíamos haber sido capaces de cerrar, por ejemplo, un acuerdo sobre la educación en España y no hemos sido capaces. Hay temas que deberíamos haber cerrado para dejar de discutirlo y ponernos a trabajar en otras cosas más perentorias y más importantes, como pueden ser los servicios sociales, como puede ser combatir la pobreza o lo que sea, o crear una buena red de comunicaciones en España. ¿Cuál es el problema? El problema es ese, que tenemos nuestra España que todavía sigue a garrotazos, una media contra la otra media, porque no somos capaces de cerrar temas que son prescindibles y que lo único que hacen es entorpecer nuestro avance. Si fuésemos capaces de cerrar el modelo de Estado ya y dejar, y si te llega lo que sea, un partido diciendo es que yo quiero, mira, esto está cerrado, hemos quedado todos de acuerdo, vete a tu casa, ponte a protestar si quieres, pero déjanos a nosotros tranquilos. ¿Cómo nos ha hecho? Entonces, ahí te doy la razón. No son los temas importantes. Ahora, sí es importante que seamos capaces de cerrar estos temas. Y el problema que yo veo es que no se quiere. Para mí, sin duda, lo mejor que le podría pasar ahora a España es un acuerdo entre los 3, 4 grandes partidos y cerrar todos estos temas. Vamos a cerrar en temas de las comunidades autónomas, vamos a cerrar en temas de la financiación, vamos a cerrar en temas de la educación para 40 años. Y tenemos 40 años de tranquilidad para ponernos a trabajar, para mejorar nuestras comunicaciones, para crear un sistema social que funcione, que sea justo y que nos permita meternos de nuevo entre las mejores naciones del mundo. Javier. ¿Qué voy a decir? Si tiene toda la razón, ¿no? Lo que pasa es que si hacen eso y hablan eso y acuerdan eso, entonces ¿de qué van a hablar? El sistema electoral. Bueno, también. Que ahí habría que también añadirlo. Que sería la primera para poder resolver en red. Si se ponen de acuerdo en todo, ¿de qué van a hablar entonces, no? Es decir, si es que al final la política es endogámica sobre sí misma, es decir, se mueve sobre sus propios círculos y sobre sus propios códigos, que se manejan muy bien, que solo lo manejan ellos perfectamente bien, y donde quedan fuera de eso pues todo lo que son problemas de una afectación más directa a la ciudadanía, para la que supone que es para la que se gobierna, ¿no? Si es que no se puede decir nada en contrario. Pero bueno, volviendo al punto que nos ha traído y dejando al lado los símbolos y dejando al lado las prioridades de país, insisto, a mí me parece bien que un presidente de comunidad autónoma reciba una llamada del candidato a la presidencia y le diga: mira, el ámbito en el que nosotros estamos intentando llegar a los acuerdos no son para que participen en un gobierno, sino que participen desde una abstención. Lo que habrá que ver es, efectivamente, cuál es el alcance de esa abstención. ¿Ese alcance es solo la investidura? ¿Esa abstención se va a mantener cuando haya que aprobar unos presupuestos? ¿Esa abstención se va a mantener cuando haya que aprobar leyes orgánicas o leyes de reforma? ¿Esa abstención está condicionada a que se abra una mesa de diálogo que pueda incluso hasta tocar la Constitución con aspiraciones a favor de determinados criterios de desarrollo de las autonomías?
eso es lo que no sabemos. Es decir, cuál es el alcance real sobre el que se está negociando ese posicionamiento de abstención. Porque, insisto, la abstención se ha dado otras veces con anterioridad y ha aparecido como lo más normal, ¿no? Pero creéis que si mañana sale, por ejemplo, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Rufián, diciendo que han llegado a un acuerdo en 10 puntos concretos, pensando en la ciudadanía y pensando en la gente, y que se va a abstener Izquierda Republicana o va a votar a favor, se abstiene? Eso sería ¿Vosotros creéis que este mantra y esta... Eso sería un acuerdo de gobierno. No, sí, pero bueno, pensando en la gente. ¿Vosotros creéis que este mantra de la unidad española y venga, se va a acabar? Es que me encantaría que pasara eso. A ver qué pasaba. Que no se va a acabar. Pero si eso es un es lo que quiero posicionamiento de entender. No se base. acaba, pero que también es cierto que Esquerra Republicana no va a plantear eso nunca, porque lo planteará para su territorio, pero no para el Vive de resto de lo España. contrario. Claro, es Claro, normal, él habló de su gente, para su gente normal. Pues igual puede pasar por eso. Hemos llamado a este hombre a todos los presidentes de gobierno. Lo que pasa es que Esquerra Republicana lo que quiere es partir, es decir, que Cataluña se independice, es la máxima que tienen. Lo Pero- vamos a ver este fin de semana en el congreso que van a tener. De todas maneras, los posicionamientos independentistas que podamos escuchar este fin de semana hay que darle también su debida importancia, ¿eh? Y quiero poner un ejemplo quiero poner ejemplos de la historia. Es decir, vamos a ver, dentro de Izquierda Unida, en la Izquierda Unida que se fundó con Julio Anguita y compañía, había la participación de determinados partidos comunistas de corte republicano federalista. Es decir, que dentro de sus propios postulados y dentro de sus propias resoluciones congresuales identificaban claramente que lo que tenía que haber en España era una república federal, sí, muy es bien. decir, donde las nacionalidades estuvieran identificadas. He hablado de Izquierda Unida, voy a hablar ahora del Partido Socialista. Es que el Partido Socialista es un partido de estructura federal, es decir, las federaciones tienen en ese sentido rango de partidos propios y de manera particular el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Socialista de Cataluña han aprobado en más de una ocasión resoluciones a favor de modelos federales y por tanto donde sus propias comunidades autónomas, lo que son conocidas como comunidades autónomas, tuvieran rango de independencia Yo diría- en una república federal. Eso, yo diría más, y republicano. En una república federal, es decir, que tampoco nos vayamos a echar aquí ahora las manos a la cabeza, porque en la literatura y en la historia de los partidos con aspiración republicana y con pues ese modelo de federación, ese modelo de independencia, pues ya se ha dado más de una vez. O sea, que no nos extrañe que evidentemente este fin de semana también se dé. Ahora, a partir de ahí, mire usted, estos son mis posicionamientos, estos son mis principios ideológicos, sobre estos son los que decido construir un modelo de país, pero sé que este modelo de país lo tengo que hacer basado en una convivencia pacífica, en una prosperidad común y en base a un acuerdo. Por tanto, yo estaré dispuesto a ceder a determinados puntos o ceder en determinados derechos, que es lo que hemos vivido hasta ahora en el desarrollo del Estado de las autonomías. Pero vuelvo a insistir, que no le demos más importancia ni saquemos de tiesto los comentarios que pueda haber respecto a determinados pronunciamientos del Congreso de Esquerra Republicana. Bueno, Que en la cualquier historia caso, ya está ese nutrida. congreso marcaría Claro. el calendario de la investidura, si al final se puede desarrollar Sí, antes muy de complicado. final de año o Es no. decir, ayer hablan las declaraciones, cuando Freddy lo dice, el acuerdo va y basado en principio en un acuerdo de abstención y que gobernemos. Después hablaremos de política. Pero Pues están tardando, La- para ser solamente eso. Pasa tan rápido. Digo, la portavoz de Izquierda Republicana le para los pies y dice que no hay acuerdo, claro que no hay acuerdo. Y hoy el PSOE también dice que confía en que haga la investidura antes de Nochevieja. ¿No os dais cuenta que es una amalgama de locura impresionante? Es decir, que esto, como lo mueva, cada pues digo que yo estaba evolucionado y ya que no tenía que pensar. Pero claro, es complicado, y yo lo tengo muy claro, creerme sinceramente. ¿Vosotros creéis que en cualquier comunidad autónoma que se llegue a un acuerdo, hablo, la llamada esa famosa que has comentado de Pedro Sánchez a los presidentes, le habrá dicho algo? Porque Revilla le daba el voto clarito, ¿no? Ayer dijo que no. El AVE o no sé qué. Sí. Ahora dice que antes del AVE la unidad de España.
parece una locura esto. De todas maneras, Miguel Ángel, yo, a ver, te lo voy a confesar porque es que esto que te voy a dar es una información realmente privilegiada, la voy a compartir con vosotros y con vosotras, pero el día 28 de diciembre se va a anunciar el acuerdo de gobierno. Es los santos inocentes. Por eso. Es los santos inocentes. Te lo está diciendo. Bueno, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y su valoración de la actualidad que hoy hemos pasado por el tamiz de la opinión de esta picota. Agradecer a Luis Manuel Tobaja. Hasta la próxima semana. Muchas feliz Navidad, feliz Nochebuena. Igualmente, y espero que haya ganado el Mérida. Bueno, no sabemos todavía hasta ahora. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pasarlo bien, cantamos mucho villancico, tocar la zambomba, que se toca mejor con el palo de oliva que de caña. De olivo. Decía ayer De un olivo. técnico que tuvo un debate muy bonito en Onda Cero sobre la zambomba. Sobre la zambomba. A nivel final, fue importante, aprendí mucho. Pues, Bueno, que disfrutes, que pases una feliz Nochebuena y Navidad y nos vemos el jueves que viene. También a Javier Segura. Lo mismo, muchas gracias y te muchas digo. felicidades, felices fiestas a toda Mérida y que, bueno, que nos nutra una buena mesa de comunión y una buena mesa de amistad y de amor. Muy bien. Y que toda la gente pueda disfrutar y que Eso nadie es lo pase importante. una mala noche de frío en la calle y pueda comer algo. Que sea así, efectivamente. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, también su atención. Recordarles que estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazarles a una nueva edición del Becota mañana, viernes, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.